anticonceptivas actuales están compuestas en su mayoría por dosis muy bajas de hormonas de síntesis que imitan a las que normalmente fabrica la mujer. La principal consecuencia de la administración de estrógeno y gestágeno durante el ciclo menstrual es la supresión de la ovulación. Si esta se suprime, no hay embarazo. Pero la administración de hormonas vía oral pueden acarrear otras consecuencias y muchas veces estas son las que ponemos en la balanza para decidir si las tomamos o no. Por ejemplo, los anticonceptivos vía oral, ¿engordan o no? Pues debido a su composición, este efecto secundario sí que era muy frecuente hace 40 años, pero no ahora, ya que en menos de un caso cada 1000 hay un cambio en el apetito. Lo que sí puede pasar es que al ser hormonas se retenga algo más de líquido y tengamos esa sensación mayor de pesadez, pero no suele ser más de 1 kilo en cuanto a retención de líquidos. Otros efectos secundarios que pueden preocuparnos son el acné. Los diferentes anticonceptivos orales pueden prevenir o empeorar el acné según su composición. Por eso es importante que consultéis con vuestro médico. También puede haber riesgos en problemas circulatorios, tipo trombosis o cambios en el estado de ánimo. Por eso también es importante que esto, si veis algún síntoma de este tipo, lo comentéis con el médico. ¿En qué casos podría el médico recomendar tomarlas? En primer lugar, si resulta un método anticonceptivo adecuado, habiendo valorado el beneficio-riesgo. Si se necesita regular el ciclo menstrual, si hay falta de hierro crónico, si tienes ovarios poliquísticos o si hay cualquier otro tema de salud en el que el médico considere que te pueden ayudar. Otro tema que genera dudas es si hay que hacer descansos con este tipo de tratamientos. Pues bien, no hace falta hacer descansos siempre que el especialista vaya haciendo analíticas regularmente y todo esté ok. Él es quien tiene que decidir si nos cambia el tratamiento, nos lo mantiene o nos lo retira. Existe también la creencia de que los anticonceptivos vía oral mantienen los órganos reproductores de la mujer jóvenes durante más tiempo, por si se quieren tener hijos más tarde. Pero eso no tiene ninguna demostración científica. No está demostrado que alarguen los años de fertilidad de la mujer. Y finalmente, lo que debería preocuparnos. ¿Qué hay en cuanto a la eficacia? Pues siento decepcionar diciendo que ningún método anticonceptivo es infalible. La píldora tiene una tasa de efectividad alta, muy alta, pero no del 100%, porque el éxito está muy condicionado a los olvidos, a corregir correctamente este tipo de olvidos, a vómitos, náuseas, diarreas y a interacciones con otros medicamentos. Y desde luego hay que tener muy en cuenta que nos protege frente al embarazo, pero no frente a las enfermedades de transmisión sexual. Espero haber aclarado algunas dudas. Por tanto, es importante que sea el ginecólogo, el dermatólogo, el especialista quien escuche tus necesidades. Es decir, ¿para qué quieres tomar la píldora anticonceptiva? Y que también sea él quien siga ese tratamiento con regularidad. Si queréis conocer más cosas sobre otros temas, escribidlo en los comentarios e iremos haciendo los vídeos que nos pidáis. No olvidéis que si queréis estar a la última en consejos de salud, seguidnos en redes.